Bueno, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y espero que no haya novedades en sus vidas. Y estamos a pocos o escasos días, a 10 días de la Navidad. Espero que todo vaya de película. Eh, bueno, cuestiones puntuales. El día sábado, algunos chicos no fueron. Entonces, me han mandado por WhatsApp sus trabajos, lo que han hecho. Y son bastantes, o sea, y bueno, entonces sería injusto que les permitiera que los que presentaron ese día hicieron el esfuerzo, no tengan la misma calificación, o sea, sobre la misma calificación. Entonces les pido a los que no enviaron ese día que me envíen, o los que no fueron que me envíen. Y claro, tendrá que ser por una calificación un poco inferior, pero bueno, lo importante es que no se queden sin trabajos, que no se queden sin la nota. Bueno, adicionalmente, les comento que hoy haremos, o bueno, el día sábado vimos sobre mapas conceptuales. Hoy seguiremos un poco la misma línea y adicionalmente veremos a los autores del barroco. Haremos un repaso histórico sobre los autores más importantes y nos detendremos, bueno, veremos autores italianos, autores franceses, autores austriacos, autores alemanes, eh, y nos detendremos en autores españoles. ¿Por qué nos detendremos ahí? Porque los autores españoles es tema ya de la siguiente clase, más bien ya nos enfocaremos en la arquitectura barroca española. ¿Sí? Bueno, no sé si les parece, hemos esperado 13 minutos, por lo cual más bien empecemos. Sí. Bueno, lo de los mapas conceptuales, sí, me interesa que aprendan, me interesa mucho porque aparte de esta materia ser una materia de teoría, también es o lo que se pretende en esta materia es generar ya o generar una introducción a la investigación. El mapa conceptual es una herramienta que posibilita organizar de manera gráfica o mediante esquemas el conocimiento. El mapa conceptual tiene varios planteamientos teóricos, ¿no? Sobre todo o inicialmente me parece que fue utilizado en las ciencias, o me parece que es en psicología o en leyes, porque servía bastante para organizar conceptos. Pero bueno, actualmente es utilizado en todas o en casi todas las áreas de la ciencia. En nuestro caso nos sirve mucho para en una sola imagen poder ir reconociendo o relacionando todas las cuestiones históricas. Vamos a ver un ejemplo de mapa conceptual. Bueno, este es un mapa conceptual sobre la arquitectura barroca del siglo XVII. El arte barroco se divide en arquitectura, pintura y escultura. El estilo barroco fue un estilo de la antigüedad clásica. ¿Cuál fue su objetivo? Fue representar la realidad y exaltar fuertes sentimientos. El movimiento y expresividad en gestos, el empleo de la curva y los contrastes de luz y sombra. Espérenme un segundo que este mouse es medio malo. Solo un segundo. Perfecto. Y los contrastes de luz y sombra. Perfecto. Bueno, entonces en la arquitectura el objetivo es llamar la atención, el uso de las curvas, las columnas, más columnas salomónicas, el frontón roto, lo que ya vimos, cuando hay un frontón y tiene una intersección en el medio, ¿no? Generalmente esta intersección aquí se ubicaba
algún elemento monumental, o un atlas, una cariátides, algún elemento. Bueno, frontón roto, más entrantes y salientes, y abundancia de decoración, y los materiales ricos y llamativos, o generalmente en oro y en cobre. Bueno, esto se dio en Roma con Bernini y Borromini, y ya lo vamos a ver. Eh, en España con Chiriguerra, y en Francia la mayor exponente o el mayor exponente de la arquitectura barroca fue el Palacio de Versalles, como ya lo vimos en la clase anterior. Bueno, en cuanto al arte, a la pintura, destacamos el triunfalismo del realismo, es decir, las pinturas eran muy realistas, parecían fotografías. Las escenas en movimiento y fuerza. Generalmente las pinturas nos avisa o nos comentaban o nos relataban una historia que sucedió antes y lo que posteriormente iba a suceder. Generalmente estas capturas en pintura eran imágenes que tenían un movimiento, no eran elementos estáticos, como lo era el Renacimiento. Por ejemplo, si es que miramos la Mona Lisa, es una señora sentada. Pero en cambio, si vemos las imágenes o la pintura barroca, son pinturas en movimiento, generalmente o de guerras o de Cristos, o el Cristo que está topando al ser humano con los dedos, ¿no? Genera o tiene la sensación de haber generado un movimiento. Igual, genera expresión de sentimientos. En cuanto a los temas son religiosos, de escenas de la vida, relatos y escenas mitológicas. Las escuelas principales son la italiana, la holandesa, la flamenca, la española. La italiana con Caravaggio, es increíble lo de Caravaggio, yo lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí, bueno, lo tenía por aquí, a Caravaggio. Con Rembrandt, holandesas, por el gusto de la burguesía. Mucho ayudó la burguesía o estas nuevas clases comerciales que tenían mucho dinero, muchos recursos que le llamaron burguesía, a generar este arte a través, por ejemplo, de Rembrandt y Vermeer. Ellos les encantaba pintar paisajes, retratos, bodegones. Aquí nace el bodegón, ¿no? En cuanto a la escuela flamenca, Rubens y Van Dyck, y la española, bueno, es flamenca y española terminan siendo lo mismo, ¿no? La península ibérica. Y bueno, en cuanto a la pintura, los temas religiosos, el realismo, la gran emotividad, los mensajes simbólicos, esto fue o vino de la Contrarreforma. En cuanto a la escuela española, tenemos pintores como Velázquez, Zurbarán y Murillo, ¿no? Los tres tienen formación en Sevilla, eh, tienen un estilo realismo más tenebrismo, es decir, son pinturas con colores muy opacos. eh, bueno, y ya de aquí ya generan dos viajes a Italia, el estudio de la perspectiva y el desnudo, y la perfección técnica. Bueno, y en cuanto a la escultura, las características son el triunfalismo del realismo, figuras de movimiento y fuerza, expresión de sentimientos muy intensos y la creación de efectos lumínicos. Igual aquí tenemos la escuela italiana, Bernini, que también es arquitecto y escultor, y la escuela española. ¿Cuáles son sus características? Son las obras, los retablos, las imágenes religiosas. El material es madera policromada, y los escultores generaban figuras emotivas y, pa- y, y patentismo. El escultor más reconocido acá es Pedro de Mena, ¿no? Bueno, este es un pequeño ejemplo más o menos de mapas conceptuales. Si bien es cierto, o de un solo vistazo podríamos entender
o podríamos observar todo lo que nos puede brindar estos conceptos. Pero la idea es generar eso, o sea, en un solo vistazo todo. Sí, bueno, es más o menos, esto va en concordancia con lo que vimos en la clase anterior. Bueno, esta clase vamos a estudiar a los autores, a los arquitectos más famosos, digámoslo así, ¿no? Que más llevaron al mayor expresionismo del barroco. No son los únicos, sí son los primeros. Luego el barroco en Francia se desarrolló mucho. En España, en Portugal se desarrolló también bastante y de hecho viene aquí a América Latina y tiene un punto cúspide, ¿no? Luego de esto se empieza a generar la arquitectura colonial. Vamos a ver ocho, me parece, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho autores del barroco. Gian Lorenzo Bernini, italiano, Francisco Borromini, también italiano. Entre Bernini y Borromini había era, digamos, enemigos en la buena lid, ¿no? Siempre eran antagónicos en el uno y el otro, eran contrapuestos. Aunque Bernini continuó lo que hizo Borromini, sobre todo en algunos proyectos. Eh, no me acuerdo el palacio, sí lo está acá en la presentación, pero no me acuerdo el palacio, es el palacio, se me fue el nombre, es el palacio. Es el Palacio Barberini. El Palacio Barberini inicialmente es construido eh, el Palacio Barberini es construido inicialmente por Borromini y termina construyendo Bernini. Posterior a eso, entre ellos dos generó bastante discordia. Bueno, Pietro Berretini da Corta, o Pietro da Corta, Pietro da Cortona, Luis Lebau, Jules Mazar y Johann von Fischer von Erlangen. Bueno, Luis Lebau y Mazart son los del Palacio de Versalles, son arquitectos franceses. Pietro da Corta también es italiano. Johann Fischer es austriaco. Neumann es alemán y Rastelli es italiano. Bueno, vamos a ver también algunos otros autores, no los he puesto aquí, pero también está el paisajista el paisajista de Versalles y también arquitectura española. Bueno, Gian Lorenzo Bernini nace en Nápoles, Italia, fue escultor, arquitecto y diseñador, artista célebre, creador de la escultura estilo barroco en el siglo XVII. Y la ventaja de él es que fue un hijo de un escultor florentino que consiguió acceso privilegiado al mundo de las artes y tuvo como patrocinadores a varios papas, ¿no? A Pablo V, a Urbanos VIII y a otros cuatro prelados, ¿no? A otros cuatro papas. Bernini es bueno, es arquitecto, es pintor, es escultor, y es heredero de una fuerza escultórica que ya venía haciendo la Miguel Ángel. Miguel Ángel, como alguna vez lo conversábamos
Algunos autores lo sitúan o lo nombran como el verdadero padre del barroco. Y él es el que genera, digamos, Miguel Ángel es el que genera principalmente el modelo barroco, o de manera inicial el modelo barroco. Y Bernini lo que hace es acoger esas ideas que tenía Miguel Ángel, ¿no? Bueno, Bernini poseía la habilidad de crear esculturas muy dramáticas. Adicional a esto, lo que les decía, ¿no? Las esculturas en ese tiempo tenían mucho de esto del movimiento, o trataban de generar un cierto movimiento. Y esto él logró captar. Él generaba escenas muy narrativas, escenas que se contaban, escenas que contaban algo. Él trataba de generar estos estados psicológicos, ¿no? En las esculturas. Eh, Trataba de generar estas sensaciones, estos sentimentalismos a través de su escultura. Su mayor habilidad fue esculpir el mármol, y se le considera, ¿no? Un digno sucesor de Miguel Ángel, del arte heredado por Miguel Ángel, este escultor renacentista. Eh, bueno, su talento se extendió más allá de Italia, llegó a muchas partes de Europa. Fue un hombre, sobre todo, también muy religioso. Todos estos arquitectos que lo hemos nombrado aquí, excepción de los holandeses que no están, todos eran personas o arquitectos muy religiosos y empleaban la luz como un recurso metafórico, sobre todo en sus palacios, en sus iglesias, generaban haces de luces que daban hacia un retablo, y esto generaba un elemento bastante metafórico, generaba una ilusión, una adoración dramática, digamos, ¿no? Bueno, emigró a Roma junto con su padre. Estudió los estudios iniciales de la escultura greco-romana ya existente en el Vaticano, y las obras de Miguel Ángel fueron su fuente de inspiración. Los trabajos que realizó durante su vida son cuantiosos, entre ellos incluyen fuentes públicas, decoración de iglesia y obras arquitectónicas. Y Bernini fue uno de los más grandes arquitectos, si no es el más grande arquitecto del barroco, y junto con su contraparte, digamos, con su antagónico, Borromini, eh, y trabajaron en el palacio de Barberini, pero después compitieron por otras obras, ¿no? Y se generó una fuerte rivalidad. Sí, ya mientras construían el palacio, este palacio, que ya lo vamos a ver más adelante, ya había una rivalidad, pues posterior a esto se generó una más fuerte rivalidad, muy feroz, ¿no? Eh, Chicos, no sé si me confirman si están viendo mi pantalla, si está todo correcto, me escuchan bien. Sí, Arqui. Bueno, y bueno, continuemos. Bueno, Bernini fue famoso en la vida, y todas las cortes europeas deseaban sus servicios. Entre ellos estuvo el rey de Francia, Luis XVI, que los llevó a trabajar en París cuando el artista ya contaba con 69 años de edad. La técnica de Bernini cuando trabajaba en mármol es uno de los realismos exuberantes, sobre todo cuando se trata de exposiciones del rostro. Y en lo relativo a la textura de la piel y las sombras, fue un innovador en su época, apartándose de la manera de Miguel Ángel e influenciando para siempre lo que conocemos como el estilo clásico de la escultura. Él es el que marca la piel, ¿no? Porque le da una textura de piel a todas sus esculturas. Ya lo vamos a ver más adelante.
Una de las obras cumbres de Bernini fue la columnata elíptica del Vaticano. Esta columnata fue creada en la plaza de San Pedro del Vaticano. Aquí es la plaza. Aquí estamos viendo desde la iglesia. eh, y forma parte de la ciudad del Vaticano y marca la frontera entre este lugar e Italia, ¿no? Es una franja de travertino en el suelo que une los dos extremos de las columnatas. ¿Qué es esto de las columnatas? Las columnatas es una larga secuencia de columnas, como lo vemos aquí, vinculadas por este arquitrabe, por este frontón, por esta viga, pero es una larga secuencia de columnas. A veces constituye un elemento, eh, son elementos como elementos autónomos, es decir, que funcionan por sí solos o no necesariamente están conectados. Eh, y de forma particular responde solo a un elemento visual, no tiene nada o ninguna otra necesidad las columnatas, que solo son elementos visuales para diferenciar el espacio, nada más. Sí. Y el espectador puede caminar por acá adentro y crea un espacio bastante sugerente como para el observador. Visualmente o aparentemente es un espacio cerrado, pero no lo es así, ¿no? Es un espacio más bien abierto que se conecta con un interior y un exterior. Bueno, estas son las esculturas de Bernini. En sus primeras obras, él trataba de respetar fielmente los cánones clásicos, pero posteriormente él generó su propio estilo. Él fue influenciado mucho por el Renacimiento y sobre todo por el Renacimiento manierista, del cual su padre, el padre de Bernini, fue parte, ¿no? Sin embargo, su estilo tiene muchas diferencias creativas con el Renacimiento. Tiene más expresión, genera más dramas, tiene una mayor composición, muestra una mayor gracia o una mayor expresión dentro del personaje. Y se dedica mucho más a los detalles, detalles que fascinan, ¿no? Que fascinan la naturalidad o el efecto de naturalidad que da la escultura de él. Por otro lado, las técnicas de él resultaron muy novedosas dentro de sus círculos de artistas y empiezan a ser bastante copiadas, bastante retratadas, porque el mármol, por ejemplo, tiene muchos defectos, o sea, la piedra tiene algunos defectos, pero él empieza a ocupar esos defectos para hacer sus esculturas. Y entonces aparece no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero me parece que se llama la técnica del defecto en el mármol o algo así, ¿no? Pero nosotros vemos cómo se vincula la escultura a la arquitectura con Bernini. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el Palacio Barberini, cómo se vincula de mejor manera, ¿no? Este es el Palacio Barberini que comenzó su construcción en 1625 por el arquitecto italiano Carlo Maderno con la ayuda de Borromini, sí, por encargo del Papa Urbano III. Y luego termina la construcción Gian Lorenzo Bernini. Bernini diseña la fachada del pórtico con una doble.
doble galería, digamos. No sé si es que aquí se nota, tiene un ingreso o tiene una galería y atrás tiene otra galería. Entonces, estos elementos empiezan o sea, rompen, ya lo vamos a ver en planta, pero rompen lo que hasta en ese momento se tenía o se imponía como un canon de belleza o de espacio arquitectónico. También diseñó Bernini la escalinata y, y ya la vamos a ver y aquí y además el salón principal, él empieza a darle una diferente connotación. Ya lo vamos a ver. Bueno, por ejemplo, esta es la planta, ¿no? Es lo que yo les decía, esta es la planta. Tiene una doble galería, tiene una galería y luego viene otra. Y en el medio se generan unas columnatas o estos caminos de columnas. Sí. Entonces él empieza a cambiar los cánones de ese momento sobre la arquitectura. Eh, Él empieza a utilizar los principios del manierismo que regían el diseño de plantas para esa época, ¿no? Por ejemplo, la proporción, borremos esto, la proporción cuadrada que se utiliza para plantas de servicio y dormitorios, ¿sí? La proporción cuadrada. Todo era cuadrado, todo era ortogonal. Eh, la proporción, por ejemplo, sexquilátera se llama, que es 6 veces eh, el área, ¿no? O múltiplos de 6 o de 3 que se utiliza para plantas de antesalas y recibimientos. Esta, esta proporción 6 quilátera, como les decía, no sé si ustedes ya vieron el módulo en proyectos, pero es el inicio del módulo, ¿no? Generalmente nosotros incorporamos un módulo de 30 por 30 generalmente para generar diseños. Esta proporción o este rectángulo eh, sexquilátero es un múltiplo de 6, de 3, perdón. Y generalmente o viene en área en 6 por 4, por ejemplo, que nos da 24 metros cuadrados. Y esto es un múltiplo de 3, ¿no? Bueno, la proporción también, déjenme borrar. La proporción, esta es la proporción igual 6 quilátera que se utiliza para salas de estado o para salones de estado, ¿no? Y esta es una proporción dupla o duplo, que es de esto es la mitad de esto. O sea, si esto es 4, esto es 8. Que se utiliza para lugares de banquetes, para cocinas, ¿sí? Bueno, bueno, el siguiente que vamos a ver es Francesco Borromini. Él nace en 1599 y muere en 1667. Él fue rival de toda la vida de Bernini, ¿no? Aunque construyeron este palacio, pero igual fueron
fueron antagónicos toda la vida. Y Borromini, su nombre era Francesco Castelli, pero más conocido como Francesco Borromini. Él nace en Roma, es considerado también uno de los máximos exponentes del barroco italiano. En cambio, él es un hijo de un cantero. Los canteros, los escultores son los que esculpían en mármol o en otra piedra preciosa. En cambio, los canteros esculpían en piedra. Inició su carrera él apoyando a su papá, igual que Bernini, y ellos en cambio se trasladan a Milán para estudiar y perfeccionar la técnica del trabajo de la piedra, y allí empezó a llamarse con este sobrenombre de Borromini, ¿no? En alusión a dónde nació. Eh, Ahí trabaja mucho con Carlo Maderno en algunas obras. Maderno, de hecho, es familiar de Borromini y por eso lo empieza a dar trabajo. Y bueno, y Borromini posteriormente trabaja como asistente de Bernini, pero luego de algunos años se produce una enemistad entre ellos que duró toda la vida y en definitiva tomaron rumbos diferentes y empiezan a trabajar cada uno por su lado, lo que fue un beneficio en cambio social, porque los dos tienen obras espectaculares. La obra cumbre de él es la iglesia de, de San Carlo de Alley Cuatro Fonte. Esta es la iglesia cumbre de él, que la vamos a ver. Bueno, esta es la iglesia, ¿no? Aquí es lo que estábamos hablando con estos frisos volados, curvos, cóncavos y convexos. eh, este friso cortado que empieza a incorporar elementos monumentales. Sí. Esta iglesia es iglesia de San Carlos allá Cuatro Fonte o San Carlos de las Cuatro Fuentes, porque tiene cuatro fuentes o cuatro piletas en su interior. Y termina siendo una pieza maestra, una de las obras maestras dentro de arquitectura barroca. Forma parte de un conjunto de edificios tipo monasterio dentro de un conjunto. eh, y tiene elementos también como estos, ¿no? Como esta cúpula, que son increíbles. Bueno, dedicada a San Carlos Borromeo y la Santísima Trinidad, la iglesia de San Carlo allí Cuatro Fonte fue el primer encargo independiente de Borromini. La historia de la construcción es larga y la parte superior de la fachada se completó solo después de la muerte de Borromini. La fachada desde un ángulo y una fuente en la esquina, la iglesia toma su nombre, de hecho, de que en la intersección donde se encuentra hay cuatro fuentes, una en cada esquina. La fuente preexistente que se incorpora en la esquina de la iglesia es una representación de Neptuno, también definida como el personaje del río Arno. Esta iglesia en Roma está dedicado como dice acá, a Carlos Borromeo, que fue canonizado en 1600, me parece, y encargado a la Orden de la Trinidad de españoles, que son unos monjes descalzos o sin zapatos. Borromini diseña todo este conjunto o esta iglesia con los monasterios alrededor.
y empieza a trabajar en esta iglesia. Eh, y empieza a trabajar en esta iglesia y bueno, lastimosamente él no la vio terminada, sobre todo su fachada, ¿no? Que después de lo que él muere fue terminada. La fachada ondulante de Travertino, esta es la famosa fachada de Travertino, ¿sí? La fachada principal con tres bahías frente a la calle y la segunda fachada, una bahía estrecha en la esquina con su propia torre. Fueron diseñadas un año después de que se completó el interior. La fachada se divide en dos niveles, como lo vemos, ¿no? Aparentemente, ya una vez que se llegó hasta este nivel de cornisa, ya se había terminado la obra. Y posterior a esto muere Borromini, pero posterior a esto o posterior a la muerte de Borromini, se crea este segundo nivel, ¿sí? Bueno, esta fachada de Travertino es una fachada de piedra caliza, sobre todo, o sea, no es en mármol, sino es en piedra. Eh, esta piedra caliza es un tipo de mármol, digamos, pero el mármol es una piedra mucho más clara. Esta es una piedra más oscura, o tiende más a ser como una pizarra, más negrita, digamos, más grisácea. La diferencia clave estas piedras naturales de travertino radica en el tipo de piedra o en la formación de la piedra y qué apariencia nos brinda. El trabajar realmente esta piedra seguro que fue duro, o sea, yo no me imagino cómo pudieron cepillar para para que esta superficie sea completamente lisa, ¿no? O cuáles serían las herramientas como para generar estas superficies lisas. Cuando hacían las columnas estriadas o las columnas salomónicas, muchas veces este estriado o este elipse del salomónico o este elemento, este achuradito del salomónico, ayudaba mucho a esconder las imperfecciones de la piedra. En cambio, cuando se lo hace lisa, una microfisura es bastante visible. Y, y yo la verdad es que no me imagino cómo sería trabajada esta piedra. Bueno, estas son las escaleras elípticas de Borromini. En un principio no solo es estético, sino también es distributivo y funcional. Accesible desde el pórtico exterior, conducía a las habitaciones del cardenal Francesco Barberini y estaba destinado a una circulación más privada, ¿sí? Estas son las escaleras elípticas. Esta escalera fue diseñada por Borromini y es helicoidal. Es tipo tornillo, ¿no? O sea, no es que tiene un descanso, realmente. No existe un descanso entre, o sea, le da completamente la continuidad a esta escalera. Es como un tornillo. Ju- y tiene un tipo de planta ovalada, si es que nosotros lo vemos, ¿no? O sea, le dio mayor complejidad a la escalera. Y tiene varias columnas, ¿no? Donde descansa. Son dos, cuatro, seis, ocho. Son 12 columnas sobre las que descansa toda la estructura. Sí. Bueno, el siguiente arquitecto que vamos a ver es Luis Le Bau.
Luis de Bao es uno de los principales del Palacio de Versalles, es uno de los principales arquitectos del Palacio de Versalles. Él nace en París en 1670. eh, y yo diría que es uno de los más destacados o el más destacado arquitecto francés del estilo barroco. Y también es contemporáneo de Massart, pero fue uno de los creadores junto con Massart del clásico francés o del barroco clásico francés, que supo combinar de manera interesante el estilo barroco italiano con un estilo que se venía dando en Francia, que era un estilo eh, más relacionado con el Renacimiento clásico, y crea este tipo de estilo destacando su simplicidad o su elegancia en sus decoraciones. Como les decía, genera el Palacio de Versalles. El Palacio o el Complejo de Versalles incluye, como ya lo vimos, a tres elementos que es el Gran Trianón, el Pequeño Trianón y el pabellón adicional al interior. Adicionalmente tiene varias capillas, tiene arquitectura paisajista. Trabajó con André Lenotré para hacer el diseño paisajista. Trabajó también con Mazar para hacer el diseño de interiores. Genera una estética interesante en el barroco para los monarcas en ese momento que quisieron salir de París, o sea, llevar la corte fuera del bullicio de París. Como les decía en la anterior clase, Versalles albergó a más de 3.000 personas y es la más grande expresión del barroco en cuanto a arquitectura de palacios en Europa. Y el factor clave en esto fue el paisajismo y las artes decorativas que se empezaron a desarrollar en Francia, ¿no? Aquí tenemos el gran Trianón, el Palacio de Versalles. Lo que les decía ese día, ¿no? Todo conjuga con todo. Tenemos dorados aquí, tenemos dorados acá, es la misma tapicería, tiene la misma gama de colores. Estos dorados van con estos dorados, van con el marco, va con el piso, etcétera. O sea, es súper interesante el diseño de interior que se dio aquí. Y también el diseño de exterior. Eh, el Palacio de Versalles es un palacio magnífico, ¿no? Desde todo punto de vista. Eh, se, se, Se transforma de una residencia real, o perdón, o de un palacio de casa inicialmente a una residencia real, y luego se incorporaron las ciénegas y los bosques y todos los elementos alrededor, se empieza a generar arquitectura paisajista. Y bueno, la construcción de Versalles, alguna vez leía que trabajaron más allá de los 15.000 hombres, o sea, 15.000 personas trabajaron constantemente en la construcción de esto. Y es evidente, ¿no? Porque se puede ver hasta la mayor o el más mínimo detalle en sus fachadas en las molduras, digamos, de la piedra que fue utilizada. Y la idea del Palacio de Versalles fue rodear un bosque o rodear o implantar o transformar un bosque eh, con arquitectura barroca italiana, ¿no? Pero bueno, posterior a esto se empieza a ver esta suerte de sincretismo entre el barroco italiano y el renacimiento clásico en Francia o en París, y se empieza a crear estos nuevos elementos, este nuevo barroco, este barroco parisino, digamos. Y la planta
la planta de Versalles, como veíamos inicialmente, o las plantas de Versalles tienen una altura espectacular, o sea, posiblemente esto sea la altura de Versalles y esto es una persona, ¿no? O sea, son alturas increíbles que generan monumentalidad. Bueno, el siguiente arquitecto es francés, Jules Hardouin-Massart, o más conocido como Massart. No sé si les parece, hacemos aquí un pequeño break, siendo las 7 de la noche, me parece. Hacemos un pequeño break hasta las 7:05. No sé qué opinan. Chicos, si es que están Sí, ahí todavía. sí, Arturo, de acuerdo. Sí. Entonces, 7:05 nos vemos, ¿ya? Gracias.
Bueno, chicos, continuemos. Disculpen que necesitaba ir al baño un ratito. Bueno, continuando con el barroco francés, no sé si me confirman si están ahí, por favor. Aquí estamos, profe. Chévere. Muchas gracias por confirmarme. Bueno, continuando con el barroco francés, Jules Hardouin Massart fue un arquitecto parisino, un arquitecto también de los más importantes arquitectos franceses. Él es el que empieza a utilizar este recurso del diseño o del diseño de interior, o el empezar, bueno, seguramente él no sabía o no se imaginaba la utilización del diseño de interior, sino lo que trataba de utilizar era esta combinación perfecta de colores, de texturas, de alturas, de materiales. eh, entonces, que claro, que posteriormente ahora ya es hasta una ciencia, ¿no? Él empieza a utilizar esto del diseño de interior como un recurso estético, para empezar o para decorar el interior del Palacio de Versalles. Él con su primo, Francois Massart, que también fue un renombrado arquitecto, empiezan esta tradición clásica de arquitectura interior francesa y empieza a generar muchas formas, muchas formas de manera muy libre. Y empieza a probar texturas, empieza a probar colores, empieza a probar nuevos elementos. Él, entre varios proyectos que hizo, uno de los proyectos cumbres fue el Palacio de Versalles, que fue, yo diría que el proyecto, yo creo que es el proyecto más importante del barroco en general y sobre todo del barroco francés. Y este estilo palaciego o este estilo de palacios se empieza a exportar a toda Europa, lo cual a Massart bueno, y a otros que intervinieron aquí les permite demostrar su arte en otros lugares de Europa y empiezan a marcar una tendencia. Muchos le conocen como una tendencia tardo-barroca francesa, o también le conocen como el rococó, estilo rococó, que ya lo vamos a ver más adelante. Mm, Esta influencia en cuanto a la creación de palacios llega muy lejos, a los lugares más escondidos o más recónditos de toda Europa, que ya lo vamos a ver, por ejemplo, a Rusia, a Rusia o al Imperio Austriaco, y que eran bastante distantes de la cultura europea. Y bueno, vamos a empezar a ver. Bueno, este es Mazar, ¿no? En Versalles. No les traje muchas imágenes de lo de la arquitectura de Mazar porque ya vimos a Versalles. Pero él crea esto, ¿no? Lo que, bueno, también le poníamos a, a, a Lebau. ¿Dónde está? Ah, aquí. Él crea esto, ¿no? Es el arte de la decoración. Bueno, pero bueno, Massart, el Palacio de Versalles, que es uno, bueno, no es que solo creo yo, sino se lo define como el más grande proyecto de arquitectura barroca. El siguiente que vamos a ver es André Le Notre. Él es arquitecto paisajista de Versalles.
André Lenotrí transforma la naturaleza y empieza a generar esculturas. Bueno, él genera esculturas de las fuentes de agua, eh, pero también genera esculturas de la naturaleza. Eh, Genera varias esculturas de la naturaleza. Él de hecho crea también este recurso que es del paisajismo. Y justo es para poner en relieve las edificaciones, ¿no? Yo me imagino que posiblemente en ese tiempo Versalles era muy bonito, pero claro, la altura de los árboles y todo, y toda la vegetación no permitía ver en todo su contexto. Entonces, utilizan el paisajismo como para modificar el entorno natural a un entorno construido y mejorar estas condiciones de exteriores. André Lenotré, así como, así como Borromini, él fue un hijo de un jardinero y él empieza, o su padre, se encarga de diseñar jardines, jardines para los reyes, jardines para las cortes, pero André Lenotré lleva este arte de la jardinería a un siguiente nivel y él empieza a diseñar jardinería, a diseñar paisajismo. Lo hace en el Palacio de Versalles y empieza a gozar de mucha amistad con muchos reyes y empieza a diseñar numerosos jardines en toda, bueno, no solo con reyes, sino con toda la corte, y empieza a diseñar numerosos jardines en toda Francia. Su padre, que había sido un jardinero, ¿no? Un jardinero, un obrero, él adquiere este recurso estético gracias a él, porque él le ayudaba a trabajar a su padre. Y su trabajo principalmente se centra en las perspectivas y en las ilusiones. Él trabaja como supervisor de los jardines en toda Francia y junto a Lebrau genera a Lebau genera su primer proyecto o su primer proyecto grande, digamos, que fue Versalles. Y aquí tenemos, ¿no? El trabajo de André Lenotré. Como les decía, él trata de amplificar las proporciones. Cuando digo amplificar las proporciones, quiero decir que estos elementos trata de hacerlos más grandes al incorporar dentro del paisaje la vegetación alta o la vegetación a gran altura. Lenotré trata de, o no trata de cambiar completamente el paisaje de Versalles, porque recordemos que, como les decía en la anterior clase, esto era un lugar de caza, era un lugar de caza de los reyes, ahí seguramente había conejos, ciervos, y los reyes tenían como destino este lugar como para generar su casa, ¿no? Esto es espectacular. Se me fue este rey, este dios, perdón. Se me fue este dios del nombre. Pero bueno, él genera este tipo de monumentos, ¿no? En esta pileta que parece que están sumergiendo del agua. Apolo, es Apolo con sus 4 caballos, tirado por 3 hombres. Sí, aquí vemos otra imagen de Apolo. Y claro, lo que les decía, posiblemente antes de André Lenotré esto era muy lindo, pero era cubierto de vegetación, donde no nos permitía ver la real magnitud de todo el palacio. Entonces, lo que él hace es generar efectos visuales, ¿no? O sea, uno aquí se para como espectador
y tiene este efecto visual de grandeza. Le noté en cierta parte de su vida, alguna vez leía que él visita Italia y él empieza, o posterior a la visita a Italia, al barroco que se generaba en ese momento, él empieza a poner en práctica nuevas ideas. Él llega con nuevas ideas. Y, adicionalmente, Lenotre tenía varios aprendices, muchos aprendices que empezaron a desarrollar a un siguiente nivel o un mayor nivel su arte. Y, y fueron, algunos de sus aprendices fueron famosos en todo el mundo, ¿no? Es hermoso, es impresionante lo de, o sea, yo creo que lo de Versalles, sí, es hermoso, todo el palacio, el diseño de interior, la implantación urbana, pero lo que se lleva o lo mejor de Versalles, yo creo que es el paisajismo, lo que se incorpora ahí. Bueno, y otro arquitecto, ya vamos haciéndolo, vamos acortando todo esto. Otro arquitecto muy, bastante interesante es Pietro Berrettini da Cortona, o más conocido como Pietro da Cortona. Él fue arquitecto del Papa Urbano XIII o Urbano XIII. Él genera algunos proyectos. Su mayor fuerza, más bien, fue hacia lo pictórico. Fue conocido como por sus dotes de pintor y posteriormente también por sus proyectos arquitectónicos. Como arquitecto, él desarrolló varias iglesias representativas de estilo barroco, con fachadas semicirculares, y bueno, y chicos, ¿siguen ahí? Disculpen, se fue Sí, por unos minutos del internet. Bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar. Me imagino que hasta lo de de Pietro da Cortona, sino que no sé ahora cómo poner nuevamente la presentación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, lo que les decía es que Pietro da Cortona fue conocido más por sus dotes como pintor, pero generó algunos proyectos arquitectónicos, sobre todo iglesias, que bien pudieron ser o son del mismo nivel de Bernini y Borromini, ¿no? Eh, Aunque él pintó mucho para Bernini y Borromini, y él representa a uno también de los máximos exponentes del arte decorativo dentro del barroco, porque él lo que hacía era pintar al interior, él hacía también mucho diseño de interior. Bueno, otro arquitecto
de la arquitectura barroca, del representante de la arquitectura barroca, fue Johann Bernhard Fischer von Erlangen. Fue un arquitecto barroco austriaco que llevó el estilo italiano al centro de Europa. Eh, eh, von Erlangen, él fue como todos estos arquitectos, fue un arquitecto y escultor. Este es el Stand Palace de Viena. Entonces, si vemos, también tiene elementos muy escultóricos, ¿no? Dentro del barroco, pero es un barroco mucho más limpio, no cargado, ¿no? O no tan cargado eh, como el barroco francés o el barroco italiano. Sí. Sus primeros o sus principales ideas sobre el gusto arquitectónico se trae o las trae de Italia, las lleva de Italia, que mezcla con el estilo austriaco, con el estilo de Viena, genera este estilo, digamos, muy, o no muy diferente, sino algo diferente del barroco italiano y del barroco francés. Eh, este me parece que es el estilo del imperio de Habsburgo, me parece que se llama algo así, se llama este estilo. Y es uno de los estilos dentro de Europa más limpios, digamos, no tan cargados como los otros barrocos. Otro arquitecto que les traje es Johann Balthasar Neumann. Él es alemán, es un arquitecto barroco real de la familia de Schoenborn. Él crea algunos proyectos. Este estilo también es bastante cargado, es ya bastante acercándose al rococó, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se subdivide el barroco. Es más hacia el rococó. Eh, Neumann fue un arquitecto eh, que más se desarrolló en un estilo militar. Él empieza a hacer estos palacios, pero estos palacios tipos militares, donde se empieza a crear un nuevo estilo de arquitectura que es, o se empieza a desarrollar, digamos, no a crear, sino a desarrollar un nuevo estilo de arquitectura, que es la arquitectura militar, donde se empiezan a crear cuarteles, donde se empiezan a crear otro tipo de elementos o de tipologías arquitectónicas. Él fusiona mucho o utiliza mucho el estilo austriaco y lo conjuga con los estilos italianos y franceses. Y genera este proyecto. Espérame un segundo. Bueno, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, este arquitecto empieza o hace, por ejemplo, la residencia de Warsburgo, esta, en 1737, que es considerado uno de los palacios más bellos y proporcionados en Europa.
y que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad. mm, y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. eh, y realmente es una de las más grandes obras que se dieron también en Europa, así como Versalles. Y bueno, como paréntesis, ¿no? Como comentario, Neumann aparece o aparecía, porque ya no hay el billete de 50 francos, perdón, de 50 marcos alemanes. Eh, pero él aparecía, él llegó a ser tan importante dentro de la historia de Alemania que él aparecía dentro de los billetes. No sé si alguno de ustedes conoció al menos el Sucre, yo conocí el Sucre. Y los billetes de Sucre eran contados los personajes históricos, ejemplo, Rumiñahui, Atahualpa, Eloy Alfaro, Sucre, Simón Bolívar, o sea, eran contados los personajes que aparecían dentro de los billetes de un país, o son contados los personajes que aparecen dentro de los billetes de un país. Neumann fue tan importante dentro de la historia de Alemania que llegó a tener esa distinción, ¿no? Aparecía en el billete de 50 marcos en su país. Por ejemplo, Le Corbusier también aparece en el billete de 50 francos suizos, no, de 20 francos suizos en Suiza, ¿no? Bueno, este es de la residencia de Walsburg, que fue la residencia principal del, eh, del obispo de Walsburg, de una poderosa familia. Este es un edificio que es barroco, sí, pero al interior tiene un rococó, como lo podemos ver aquí, ¿no? Sí. Y, Newman construye esto en conjunto con varios artistas o influenciado también por otros artistas, sobre todo en cuanto a su acabado interior. Tiene escaleras de estilo imperial y tiene unas bóvedas increíbles. Estas bóvedas son increíbles, gigantescas, desde abajo se los ve. Tiene frescos por todo lado. Frescos son pinturas o murales por todo lado. Mm, bueno, Newman recibió muchas críticas cuando construyó esto. Y, y decían, ¿no? Que las columnas no iban a soportar o que la casa se iba a caer, pero bueno, ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Y de hecho, él construye estas bóvedas para dispersar todos esos rumores, ¿no? Cuando decían que las columnas no tenían una sección muy fuerte, en lo que dice, listo, hagamos unas bóvedas gigantes a ver si se cae. Y bueno, eh, no pasó nada, ¿no? Este es otro de los elementos de ahí, ¿no? Es hermoso, es increíblemente hermoso y empieza a utilizarse también el efecto cascada aquí. Bueno, y continuando con este recorrido de los autores europeos, llegamos a Bartolomeo Rastrelli. Bartolomeo Rastrelli fue un arquitecto italiano, pero que se nacionalizó ruso. Él empieza a crear varios palacios en, en San Petersburgo, entre esos el Palacio de Santa Catalina, bueno, el Palacio de Invierno, que es este, el Smolik Cathedral, el Palacio de Santa Catalina, eh, y palacios que fueron muy famosos. Por ejemplo, los de el Palacio Stroganov en San Petersburgo. No sé si es que ustedes han visto
se me fue esta princesa rusa, que se me fue el nombre. Ah, se me fue el nombre. De la familia de los zares rusos, que tiene una, ah, no recuerdo, pero bueno, él construye el palacio donde vivía esta familia de zares rusos. Anastasia, el palacio de Anastasia. Es el palacio de la familia Stroganov en San Petersburgo. Él empieza a combinar la tradición italiana con la tradición rusa, ¿no? Es muy característica la tradición rusa. Y él fue, bueno, al final ya de sus días fue nombrado como arquitecto de la corte y solo él podía trabajar para los zares, para los zarinas, para las emperatrices, ¿sí? Y bueno, ya nuestro último arquitecto es Fernando de Casas Novoa. Su obra más conocida es la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es sin duda una de las catedrales más importantes de toda Europa y de todo el mundo. Una de las mayores peregrinaciones, si no es la mayor peregrinación, se da hacia Santiago de Compostela. Bueno, Fernando de Casas Novoa eh, nace en una familia de clase baja y empieza a trabajar, eh, empieza a trabajar con un maestro que se llamaba, con Fray Gabriel de Casas, y a la muerte de este, él queda encargado de todas sus obras. Y entonces él empieza a trabajar o da continuidad a lo que él hacía, o a lo que su maestro hacía. Y empieza a ganar mucho prestigio, ¿sí? Sobre todo cuando hace el, la decoración de, se me fue la iglesia, ya la voy a tratar de recordar. Pero bueno, en 1711 surge la oportunidad de diseñar la Catedral de Santiago de Compostela y él empieza a trabajar en esto y una de las soluciones de esta catedral que él da era generar este estilo plateresco del Renacimiento y empieza a mezclar este estilo plateresco con el estilo barroco, este estilo plateresco que era muy elaborado, con el estilo barroco que era en cambio muy adornado. Y empieza a utilizar elementos que eran del reino español, de la península ibérica, como los campanarios, o como o como las torres o la doble torre. Y lo que generó en la iglesia de Santiago de Compostela es un estilo de mucha sobriedad, ¿no? Un estilo de un espíritu de mucha sobriedad. Esta es la iglesia o la fachada de la iglesia de la Catedral de Santiago de Compostela. De hecho, hay un libro de José Saramago, me parece que es El Peregrino de Compostela, y hace referencia a esta iglesia. Es hermoso, yo alguna vez lo leí hace ya algunos años. Es muy bueno ese libro. Y bueno, este templo es un culto católico situada en la ciudad de Santiago de Compostela, en España. Esta ciudad es muy tradicional, tiene muy arraigado sus creencias y genera, como les decía, es una de las mayores peregrinaciones que se da en toda Europa desde la época medieval, desde hace muchísimos años. Es una ruta religiosa en la península ibérica
con el resto de Europa. Y bueno, y participan miles de personas, ¿no? Miles, millones de personas. Bueno, otro de los proyectos de este arquitecto fue la plaza o la plaza de Sabechería de la fachada del monasterio de San Martín Pinario. Se nota, ¿no? Estos elementos tipo retablo que utilizan, que es muy utilizado por la arquitectura española desde el Renacimiento. Estos elementos a doble altura o estas entradas a doble altura, ¿no? Con estos balcones. Que ya el balcón, por ejemplo, es un elemento muy típico de la arquitectura colonial, que ya lo vamos a ver. Ese es el balcón, por ejemplo, el balcón quiteño, es muy típico de la arquitectura quiteña, ¿no? Pero esto es muy típico de la arquitectura colonial. Bueno, otro proyecto es el Monasterio de la Cartujana de Granada, lo podemos ver, ¿no? Con los frescos, ya se utiliza estos retablos con mixturas, ¿sí? Y bueno, ya como para terminar, eh, les voy a pedir que como deber, ya vimos los mapas conceptuales, los hicimos en clase, esta vez les voy a pedir que por favor, a través, hacer un mapa conceptual sobre los autores del barroco español de arquitectura, exclusivamente de arquitectura. Algunos de ustedes llevaron autores de literatura, de escultura, de pintura. No, hagamos del barroco español de arquitectura, por favor, porque la próxima clase ya vamos a ver arquitectura barroca española. Sí. Pero eso es, pero lo fácil de esto es, vamos a utilizar una herramienta informática. Lucidchart es un programa online para hacer mapas conceptuales, es buenísimo. Bueno, el Mind Map está, es también bueno. Eh, el Createlli es también muy bueno. Yo he trabajado en estos tres, en los otros no he trabajado, pero si es que ustedes desean, lo pueden hacer. Sobre todo se calificará la creatividad, ¿no? Por favor, punto número uno, autores del barroco español de arquitectura, ¿sí? De arquitectura. Por ejemplo, Fernando de Casas Herrera, o sea, los arquitectos que ustedes deseen, pero del barroco español, de arquitectura. Utilizamos como segundo punto, utilizamos alguna herramienta informática. Si ustedes desean, no quieren hacer en esto, quieren hacer en PowerPoint, lo pueden hacer. Si quieren hacer en Word, lo pueden hacer. Sí, pero es una herramienta informática. Y sobre todo hay que incorporar bastante creatividad. Algunos de ustedes presentaron esto nomás como mapa conceptual. Y no es un mapa conceptual, o sea, no obedece a un mapa conceptual. Sí. Y este programa, por ejemplo, el que les decía, espérenme un segundo. ¿Dónde está? Este. Lucidchart es bastante amigable, bastante bueno. Solo se inscriben, se registran y listo. Es muy, muy bueno. Y además pueden hacer otro tipo de mapas, ¿no? Por ejemplo, este es buenísimo para hacer organigramas, mapas de proceso que también se utilizan, pero ya van a utilizar más adelante. Sí. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, chicos. No, arquitecto. Bueno, espero, por favor, lleven impreso el mapa, porque es más fácil revisar ahí que revisar por celulares. Por favor, lleven impreso. Sí,
Listo, arquitecto. Lleven impreso el mapa. Bueno, muchas gracias chicos y nos veríamos el día sábado, ¿sí? Solo arquitecto, cuídese. Hasta luego. Chao, chicos.